Capítulo 1. No es un mal comienzo. Huele. La oscuridad llegó como una marea, y el alma de Ellie se sintió como si estuviera siendo atravesada por innumerables agujas. Fue anormalmente doloroso. De repente, apareció un poco de luz. Corrió hacia la luz con todas sus fuerzas. Finalmente, con un plop, como si saliera del agua, Ellie finalmente abrió los ojos. Ellie se despertó de su sueño y se encontró acostado en una cama de madera, y estaba en una habitación muy desconocida. Esta era una casa de madera estrecha y en ruinas. La casa era muy pequeña, solo unos 10 metros cuadrados. Aparte de la cama de madera hecha jirones en la que estaba acostado, no parecía haber nada más en toda la habitación. ¿Dónde estaba este lugar? Hace un segundo, todavía se estaba quedando despierto hasta tarde para trabajar horas extras, y al segundo siguiente, estaba aquí. ¿Había transmigrado? Eso no puede ser. De acuerdo, estuve trabajando horas extras hasta la medianoche durante un mes y medio. Es cierto que es más fácil transmigrar quedándose despierto hasta tarde y trabajando horas extras. Ellie estaba un poco aturdido, mirando la cara desconocida frente a él con incredulidad. Lentamente se incorporó y, de repente, una ola de recuerdos extraños pero familiares surgió en su cerebro, haciéndolo soltar un suave siseo. Un sirviente de un noble, un libro misterioso, sacrificio, su alma fue arrebatada. Fragmentos de recuerdos surgieron en el cerebro de Ellie como una marea, e instantáneamente entendió su situación. Hace un año, Ellie todavía era esclavo de una familia noble. Al final, un accidente permitió a Ellie escapar de la familia noble. Después de eso, corrió todo el camino y llegó a la ciudad capital del reino de Virne hace medio mes. Confiando en su alfabetización, ingresó a la biblioteca imperial y se convirtió en el bibliotecario de menor rango. Hace unos días, el anfitrión vio un libro escondido en la biblioteca. Luego, lo trajo en secreto y lo abrió. Entonces, una extraña ola lo atacó. Se sentía muy incómodo y tenía un terrible dolor de cabeza. Entonces, se acostó en la cama y perdió la vida. Ridículo. Esto fue lo que se sintió al navegar a través de los recuerdos del anfitrión original. Un libro le había costado la vida a una persona. Después de mirar a través de los recuerdos del anfitrión original, también entendió que efectivamente había transmigrado. Porque en este mundo existían verdaderos poderes extraordinarios. La razón por la cual el anfitrión tomó el libro en secreto fue que pensó que el libro poseía la técnica de respiración de un caballero secreto. ¿Caballeros? Usted debe estar bromeando. La comisura de la boca de Ellie se torció. El camino de un caballero. Un caballero era alguien que enfocaba su fuerza en pelear en combate, pero como moría el anfitrión, solo porque había echado un vistazo al libro, había muerto. ¿Y el libro contenía la técnica de respiración del caballero secreto? Esto era imposible. Esto era absolutamente imposible. Cálmate. Ellie se frotó la cabeza ligeramente mareada y comenzó a pensar en su situación actual. El mundo trascendente, la fuerza del caballero, también había libros misteriosos. Espera, ¿libros? Fue como si de repente se diera cuenta de algo, y giró la cabeza para mirar a lo lejos. A unos metros de distancia, había una pequeña mesa. Sobre la mesa, había un libro abierto. La mesa estaba en la esquina, por lo que Ellie no la vio antes. El libro estaba envuelto en una tapa dura de color verde oscuro y bordes plateados. El interior estaba escrito en el lenguaje común del Imperio Virne. Este fue el libro que causó la muerte del anfitrión original. Sin embargo, parecía que el alma del cuerpo original ya había satisfecho este libro malvado. Incluso si Ellie lo abrió ahora, no pareció causarle ningún daño. ¿Cómo podría el anfitrión ser tan descuidado? Ellie le dio unas palmaditas en la cabeza. Inconscientemente miró el libro que había sido robado de la biblioteca. Si no fuera por el hecho de que el libro ya estaba satisfecho con un sacrificio, Ellie habría muerto de nuevo. Sería bastante divertido. Ellie se sentó en la cama y caminó hacia el libro. A unos metros de distancia, Ellie se detuvo y miró el libro desde la distancia como si estuviera frente a una criatura malvada. Gracias a que este mundo aún no estaba plagado de dispositivos electrónicos, la visión de Ellie era excelente, por lo que podía ver claramente el contenido del libro. Mi querido amigo. Como puedes ver, aunque no sé quién eres, debes recordar que antes de ti, hubo un pobre humano que perdió la vida por esto. Este es un libro verdaderamente extraordinario. Los extraordinarios secretos mencionados aquí no se refieren a las técnicas inferiores, tontas y débiles de los caballeros, sino a los secretos de los trascendentes que habían entrado en contacto con el origen de este mundo. Esta es una de mis primeras notas de Magus.
Además de una técnica básica de meditación, también hay muchos hechizos menores interesantes. Eso sí, sus niveles no son muy altos. Aprenderlos puede requerir algo de talento, pero dado que puedes explorarlos normalmente sin sentirte mareado, debes tener talento para la magia. Eso es todo. Ni siquiera sé si encontré eso al final. Fue firmado por Saleh en Metatrin. Este fue el contenido completo de la primera página. Ellie se quedó donde estaba, con las comisuras de los labios temblando. Parecía que este mundo no era tan simple como había pensado. Parecía que había otros estudios además de la caballería. Además, había que decir que el anfitrión tuvo muy mala suerte. A pesar de que obtuvo este preciado libro, murió debido a la pequeña broma del dueño original y terminó beneficiando a Ellie transmigrado. Había que decir que todo estaba predestinado. Después de sondear unas cuantas veces más y asegurarse de que el libro no fuera peligroso, Ellie le echó un vistazo. Un tic-tac de reloj de arena después, Ellie cerró lentamente el libro. Tal como decía la portada, había una técnica de meditación registrada en el libro, así como algunos hechizos que incluso Ellie pensó que eran extraordinarios y una gran cantidad de notas. Básicamente era un libro sobre cómo iniciar un mago. Este no es un mal comienzo. Dejando a un lado el cuaderno, Ellie sintió que su suerte era bastante buena. Otros transmigradores comenzarían con algún tipo de monstruo insignificante, tendrían un estatus bajo o carecerían de formas de fortalecerse. Sin embargo, no solo tenía un trabajo como bibliotecario, sino que también tenía libros que podrían darle un gran poder. Además de todo eso, tenía trampas. Así es, Ellie también tenía trampa. Era solo que estaba demasiado sorprendido en este momento, por lo que no se dio cuenta. Fue solo ahora que reaccionó. Ellie cerró los ojos y su conciencia comenzó a hundirse profundamente en su cuerpo. Un punto de luz apareció ante los ojos de Ellie. A medida que su conciencia se acercaba, el punto de luz se hizo más y más grande. Su conciencia entró en contacto con la luz y, al momento siguiente, una escena aterradora apareció ante sus ojos. En el espacio sin límites completamente negro, un río interminable de tiempo corría por el vacío. A través de él, fragmentos de tiempo aparecieron en los ojos de Ellie. Había una serpiente aterradora que medía 10.000 metros de largo, balanceando su enorme cuerpo en el vacío. Había criaturas aterradoras con ojos de color blanco grisáceo que podían alcanzar muchos mundos. Hubo mundos que dieron a luz a la vida y luego se dirigieron gradualmente hacia la destrucción. Había poderosas criaturas caminando en el vacío sin fin. Las imágenes eran todas aleatorias y Ellie no podía controlarlas. Este proceso duró unos 10 segundos, y luego hubo una explosión. El aparentemente interminable río de tiempo de repente se comprimió y comenzó a encogerse. Unos segundos después, el río desapareció, dejando solo un enorme pilar de luz espiritual dentro del cuerpo de Ellie. En cuanto a este rayo de luz, Ellie recordó vagamente que parecía haber visto la luz blanca en su aturdimiento durante su largo tiempo extra. Pensó que era una ilusión debido a sus ojos secos, pero no esperaba que lo siguiera hasta aquí. Pero eso no era seguro. Quizás fue esta columna de luz la que trajo a Ellie aquí. Ellie miró el pilar de luz, y la habilidad que el pilar de luz le había dado inconscientemente apareció en su mente. Vida eterna. Después de llegar a cierta edad, la esencia de su cuerpo ya no cambiaría. Para ser más precisos, su vida útil no cambiaría, pero aún sangraría cuando lo hirieran y moriría cuando lo mataran. Básicamente fue un beneficio que le dio a Ellie la inmortalidad. Entonces, Ellie era un inmortal en un mundo mágico. Capítulo 2. Prueba. ¿Inmortalidad? Sonaba ridículo. Desde la antigüedad, innumerables reyes e incluso la gente de la Tierra persiguieron incansablemente una vida más larga, utilizando todo tipo de métodos. Pero al final, Ellie logró este objetivo tan fácilmente. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Ellie. Ahora que acababa de transmigrar, su comprensión de este mundo se limitaba a los recuerdos de su anfitrión original. Sin embargo, solo por eso, ya sabía que este mundo era completamente diferente de la Tierra. Ya fueran reglas sociales o sistemas sociales, todos eran bastante crueles con los plebeyos. Los caballeros estaban por encima de la gente común y los nobles estaban por encima de la mayoría de la gente. Había peligro por todas partes. Dado que ese era el caso, también podría seguir el camino de la vida del anfitrión original y trabajar primero en la biblioteca, entendiendo este mundo mientras intenta dominar los extraordinarios poderes del libro. Este debería ser el plan más seguro. No quería ser tan relajado, pero esto es lo que tengo que hacer para sobrevivir en este mundo. Él suspiró. Ya he tomado una decisión. Me desarrollaré lentamente en la biblioteca durante algunas décadas antes de dejarla. Ellie respiró hondo e inmediatamente tomó una decisión.
Aunque el período de desarrollo fue un poco largo, era inmortal. Algunas décadas pasarían rápidamente. De repente, un rayo cegador de luz solar brilló en los ojos de Ellie. Ellie giró la cabeza y vio un destello de luz fuera de la ventana, y el sol ya se asomaba ligeramente. Era el amanecer. Ellie salió de la casa. La penetrante luz del sol hizo que se cubriera los ojos. Fue solo unos segundos después que recuperó la vista. Después de confirmar la dirección, Ellie caminó hacia la biblioteca en su memoria mientras observaba su entorno. Parecía estar en los barrios bajos. La mayoría de los edificios estaban hechos de piedra y madera, con un aspecto muy ruinoso y bajo. Los caminos también estaban muy desgastados, y a menudo se podían ver cosas desagradables. Los peatones a ambos lados de la carretera también vestían ropas de lino toscas. La mayoría de ellos tenían ojos azules o negros, que eran los principales colores de ojos del Imperio Virne. La mayor parte de su cabello era castaño, negro y dorado. Por otro lado, Ellie vestía una camisa de manga corta de lino grueso y zapatos. El anfitrión original no tiene propiedad. Afortunadamente, había encontrado un trabajo como bibliotecario. De lo contrario, incluso si Ellie hubiera transmigrado, no sabría cómo sobrevivir. Viniendo de una bulliciosa ciudad moderna a un mundo medieval atrasado y extraordinario, no mucha gente pudo adaptarse rápidamente, ni siquiera Ellie. Por eso también eligió seguir trabajando en la biblioteca. Por supuesto, había otra razón más importante, y era la pobreza. El dinero era igual de importante en este mundo. Era la garantía de supervivencia. Después de pasar por los barrios marginales, Ellie entró en la zona urbana. Tan pronto como entró en la ciudad, el escenario cambió repentinamente. Ya fueran los edificios o los peatones, había una gran diferencia entre esta zona y los barrios marginales. Incluso podría decirse que se trataba de dos mundos diferentes. Pronto, Ellie, que había pasado por algunas calles, llegó a su destino. Miró hacia arriba. Frente a él había un edificio alto. La piedra blanca pura reflejaba el sol y emitía una luz suave. Se elevó la cúpula ovalada, y la pared exterior fue cuidadosamente tallada con hermosas esculturas, luciendo muy magníficas. Esta era la biblioteca imperial. Ellie respiró hondo y entró por una pequeña puerta lateral. Después de pasar por un largo pasillo, Ellie llegó a una pequeña habitación. Se cambió a un chaleco rojo oscuro que parecía el de un mesero, así como un par de pantalones negros. Era el uniforme de trabajo de la biblioteca. Al salir de la habitación, Ellie entró en la biblioteca. Ellie miró hacia arriba. Había una gran ventana de vidrio en el último piso. En este momento, la tenue luz del sol brilló, reflejando todo tipo de hermosos colores. A su alrededor se representaban todo tipo de escenas épicas. Abajo había 3 niveles, y estaban hechos de un tipo de madera muy preciado en el imperio. Las estanterías estaban llenas de todo tipo de libros. Este será mi lugar de trabajo a partir de ahora. Ellie miró la biblioteca. Todavía estaba cerrado, por lo que primero necesitaba ordenar los libros. Ellie había sido entrenado antes, por lo que estaba muy familiarizado con el proceso. Mientras organizaba sus libros, Ellie también pensaba en el futuro. Naturalmente, tenía que ser paciente. Sin embargo, cómo ser paciente era otro problema. Después de todo, este era un mundo mágico. Aunque tenía el poder de la inmortalidad, no tenía el poder para protegerla. Incluso un aprendiz de caballero o una persona ordinaria más fuerte podría matarlo fácilmente. Entonces, necesito una cierta cantidad de poder. Ellie puso un libro en el estante y pensó en cómo obtener poder. En la actualidad, el imperio estaba promoviendo a los caballeros. Cultivarse para ser un caballero fue una buena elección. Sin embargo, Ellie no era un caballero. La ley del caballero generalmente se transmitía de generación en generación entre los nobles. Esto significaba que los caballeros generalmente también se transmitían de generación en generación. Podría hacer una contribución a los nobles o recibir la recompensa de practicar la ley del caballero, o podría unirse a una organización como el ejército. Podrían proporcionar la ley de Knig, pero no eran adecuados para el Ellie actual. Por lo tanto, Ellie rechazó este camino, y el único camino que quedaba era convertirse en mago. Según la página del título, el autor del libro parecía despreciar a los caballeros, llamándolos de bajo nivel, débiles e ignorantes. ¿Significaba eso que los magos eran más fuertes que los caballeros? Bueno, a Ellie no se le dio elección. De hecho, en comparación con el entrenamiento del caballero que requería una gran cantidad de hierbas e incluso dinero, parecía que el método del mago, que solo requería meditación al principio, era más adecuado para él. Sin embargo, el libro advertía que necesitaría mucho dinero más adelante en su formación.
Después de todo, ¿cómo podría ser menor el consumo de un mago que el de un caballero? Ellie, ¿en qué estás pensando? De repente, se escuchó una voz. Ellie se dio la vuelta y vio a Cart, que también llevaba un chaleco. Tenía una cabeza de cabello dorado, y sus ojos eran del azul común. En su memoria, también fue uno de los bibliotecarios. Se decía que su abuelo fue una vez varón, pero cometió un crimen y su familia fue despojada de su condición de noble. Después de eso, vino aquí. Estoy bien. Es solo que estoy un poco deprimido cuando pienso en cómo hay tantos libros aquí, pero no he leído muchos de ellos. Ellie no estaba muy familiarizado con Cart, así que decidió ignorarlo. Cart pasó los dedos por su cabello dorado y su mirada se detuvo en la estantería durante unos segundos. Luego, se volvió hacia él y ella sintió con la cabeza. De hecho, tampoco he leído muchos libros. Justo cuando Ellie estaba a punto de responder, escuchó a Kate hacer una pausa repentina y luego decir, solo he leído unos cientos de libros. Ellie se quedó sin palabras. Estaba preparado para responder con una oración casual, pero Cart siguió con eso. ¿Cómo se suponía que iba a responder Ellie? Aunque no parecía haber ningún problema con lo que dijo Cart, Ellie todavía se sentía empequeñecido. Sin embargo, en su memoria, Cart siempre fue así. Siempre tuvo un sentido de superioridad. No era que menospreciara a los demás, sino que simplemente era arrogante. Era como el mejor alumno de la Tierra. Cart, te sugiero que no hables así. Al final, Ellie no pudo evitar aconsejarle. ¿Qué quieres decir? Cart sonaba dudoso como si no entendiera lo que Ellie quería decir. Lo que quiero decir es que deberías hablar correctamente. La comisura de la boca de Ellie se torció. ¿Cómo es que la forma en que hablo no es adecuada? Cart estaba confundido. Miró a Ellie como si pensara en algo y continuó. ¿Cómo van tus preparativos para el examen dentro de 3 meses? Escuché que solo 2 de los nuevos bibliotecarios pudieron quedarse para el examen esta vez. El resto tendrá que irse. ¿Prueba? ¿Qué examen? Al escuchar esto, Ellie se quedó un poco atónito. Capítulo 3. Memoria rápida. Ellie se quedó atónito por un momento, y le tomó unos segundos encontrar la información relevante de su memoria. Aunque el anfitrión original del cuerpo era un bibliotecario, no parecía ser un bibliotecario oficial. Era solo un trabajador temporal. Cada año, la biblioteca reclutaría a muchas de esas personas y luego las probaría a todas para mantener a las adecuadas. Durante este tiempo, sus salarios no eran mucho. Todavía hay un período de pasantía en este mundo también. Esto era algo que Ellie no esperaba. Después de hojear la memoria, se dio cuenta de que la prueba era para probar algunos conocimientos comunes y algunas preguntas en varios aspectos. La dificultad no era baja, y había mucho contenido. La dificultad general fue bastante promedio. Sin embargo, el problema era que el host original solo había estado en la biblioteca por menos de un mes. Solo conocía el texto general y no tenía comprensión de las cosas más esotéricas. En otras palabras, definitivamente sería eliminado. Mirando la expresión ceñuda de Ellie, las comisuras de la boca de Cart no pudieron evitar curvarse hacia arriba. Levantó la cabeza y su cabello dorado revoloteó detrás de él. Él dijo de una manera extremadamente abatida. Sí. Esta vez, solo quedarán 2. En el pasado, 3 se quedarían. La prueba será difícil. Me pregunto si puedo pasar. Si no puedo, estoy acabado. Voxnopfel. Com. ¿Qué hacer? El tono de Cart estaba preocupado y la comisura de la boca de Ellie se torció. ¿Llamas a eso preocupado? No puedo ver ninguna preocupación en tus ojos. Es claramente alegría con un poco de anticipación e incluso un poco de emoción. Sin embargo, este tipo parecía tener el derecho de decir eso. Según la impresión de Ellie, Cart parecía tener el mayor conocimiento de todos los bibliotecarios temporales, y siempre obtenía el primer lugar en la clase. Aunque Cart era molesto, era hora de que Ellie considerara la prueba. Si no quería perder este trabajo decente, sería mejor que pasara esta prueba. Mientras se convirtiera en un empleado de tiempo completo de la Biblioteca Imperial, es posible que no pueda vivir una vida lujosa, pero sería suficiente para que se mudara del barrio pobre, estrecho y ruinoso. Sin embargo, en solo 3 meses, teniendo en cuenta que todavía tenía que trabajar todos los días, entre otras cosas, no fue una tarea fácil acumular los conocimientos suficientes para aprobar la prueba en este periodo de tiempo. En cuanto a los libros, solo podía leerlos ocasionalmente durante sus descansos en la biblioteca. Los aprendices como él no podían simplemente pedir prestados libros y llevárselos a casa. El libro que había llevado a casa antes fue completamente un accidente.
Espera, hay un hechizo de círculo cero en ese libro llamado King Memory. Ellie recordó de repente. De acuerdo con las notas, si uno avanza a un aprendiz de nivel 1, puede comenzar a aprender hechizos. La memoria rápida era uno de los hechizos de círculo cero más básicos en la etapa de aprendiz. Permitía a las personas memorizar conocimientos rápidamente y era uno de los elementos básicos para que los hechiceros aprendieran y dominaran una gran cantidad de conocimientos. Además de eso, también estaba la lectura sin barreras de primer rango, la lectura del alma de segundo rango, y lo más importante, este hechizo era muy simple, casi uno de los hechizos más simples. Siempre que avance a un aprendiz de mago, podrá dominarlo rápidamente. El único obstáculo fue que Ellie necesitó al menos medio mes para terminar de leer todos los textos del examen. En otras palabras, solo le quedaban 2 meses y medio para convertirse en aprendiz. Después de convertirse en bibliotecario oficial, sería muy estable. Mientras no cometiera ningún delito, casi nunca sería despedido. Era muy adecuado para Ellie, quien estaba enfocado en desarrollarse a sí mismo. Entonces, primero avanzaré a un mago de nivel 1. Ellie miró la estantería frente a él y tomó una decisión. Eran casi las 8 o las 9 de la mañana y la puerta de la biblioteca se abrió lentamente. Uno por uno, los caballeros y las damas entraron en la biblioteca con ropa impecable. La mayoría de ellos eran hermosos. Tenían ropa mucho mejor que la ropa de lino de Ellie. En esta época, la lectura era un lujo. Los pobres no tenían la energía ni el dinero. Solo los señores y señoras ricos sabían leer. En cuanto a los nobles, por lo general no venían aquí. Por lo general, tenían su propia biblioteca y solo venían aquí cuando querían leer algunos libros que no tenían. Por otro lado, al ver que no hubo reacción por parte de él y después de escuchar sus palabras, Cart pareció estar un poco decepcionado. Sin embargo, cuando vio que la puerta de la biblioteca se había abierto, solo pudo renunciar sin poder hacer nada a la idea de continuar charlando con él y darse la vuelta para irse. Pasó el tiempo mientras la gente hojeaba el libro. Los señores que estaban leyendo miraron el sol poniente fuera de la biblioteca y supieron que ya era hora. Uno por uno, entregaron sus libros a los bibliotecarios que los rodeaban y se fueron uno por uno. Al verlos irse uno por uno, las comisuras de la boca de Ellie se curvaron en una sonrisa. Fue un día tranquilo. Lo había hecho de acuerdo a su memoria, y no hubo errores. Justo cuando estaba a punto de quitarse la ropa e irse, de repente, se escuchó un golpeteo. Ellie miró hacia arriba y vio a un hombre con una túnica negra que entraba. Scholar Clement era la persona a cargo del bibliotecario en la biblioteca. Tenía el pelo largo y castaño y las pupilas negras. Sostenía un libro grueso en su mano derecha. Los bibliotecarios temporales, por favor quédense. Mientras hablaba, la mayoría de los bibliotecarios de la biblioteca se fueron lentamente, dejando solo una docena para reunirse alrededor del erudito Clement, incluidos Ellie y Carps. Sí. El erudito Clement asintió con satisfacción y dijo: en 3 meses, probaremos sus habilidades. Los 2 primeros pueden seguir quedándose aquí, mientras que el resto tendrá que irse. Después de eso, serás recompensado con un tarl plateado. La moneda del Imperio Virne se dividía en tarls de oro, tarls de plata y tarls de cobre, y cada incremento era de 100 a los siguientes tarls. Un tarl de plata era la cantidad de dinero que un trabajador normal podía ganar en un mes. En cuanto a Ellie, su salario mensual era de 50 tarls de cobre, apenas lo suficiente para sobrevivir. En cuanto a los guardianes oficiales, ganaban un total de 5 tarls de plata al mes, sin contar las propinas que pudieran dar los señores y señoras. Esta fue también una de las razones importantes por las que Ellie estaba decidido a quedarse aquí. El bibliotecario era un trabajo muy bien pagado. Al escuchar las palabras del erudito Clement, los ojos de todos se iluminaron. Sin embargo, cuando pensaron en cómo podrían no pasar, sus corazones se hundieron nuevamente y la atmósfera se volvió un poco extraña. Parecía que Clement solo había querido hacer un anuncio. Se dio la vuelta y se fue, dejando solo unas pocas docenas de trabajadores temporales parados allí. Ellie miró a su alrededor. La mayoría de la gente discutía en grupos de 2 y 3, y el más pesimista era sin duda Cart, con quien estaba más familiarizado. En este momento, estaba parado en medio de algunas personas y suspiró. Será muy difícil esta vez. Siento que yo también estoy en peligro. La biblioteca solo necesita 2 personas. En realidad, un tarl de plata también es bueno. Como si sintiera la mirada de Ellie, Cart miró hacia arriba y examinó su entorno. Vio la mirada de Ellie coincidentemente en él. Sus ojos se iluminaron y caminó hacia él. Cuando Ellie vio esto, inmediatamente fingió no verlo y rápidamente regresó al vestuario.
No necesitaba escuchar la misma jactancia de nuevo. Después de cambiarse de ropa, Ellie salió de la biblioteca. De camino a casa, Ellie miró la luna plateada en el cielo, los carruajes que pasaban y la gente pobre con ropa de lino. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo había cambiado. No seas imprudente. Hablaremos de otras cosas cuando seamos lo suficientemente fuertes, murmuró Ellie mientras miraba la luz plateada de la luna. No olvidó que había poderes extraordinarios en este mundo. Capítulo 4. Sin talento pero tengo tiempo. Pronto, Ellie regresó a casa y encendió la lámpara de aceite llena de grasa animal. Esta era una lámpara de aceite que se usaba comúnmente en este mundo. No solo era malo para los ojos, sino que también iba acompañado de un extraño olor a asfixia. Generalmente lo usaban los pobres. Sin embargo, eso no podría importarle menos. Bajo la tenue luz, impacientemente sacó sus notas. Mirando el libro de bordes plateados, las emociones de Ellie surgieron. ¿Quién no fantaseó con dominar poderes sobrenaturales cuando era joven? Era solo que la realidad de su vida anterior no se lo permitía. Pero ahora, una oportunidad real de dominar la magia se colocó frente a Ellie, entonces, ¿cómo podría no estar emocionado? Abrió el libro. Pasó por alto los desvaríos sin sentido del autor original, sale en Metatron, y llegó a la página de la técnica de meditación. Según las notas, Wizards y Knights eran completamente diferentes. Los caballeros confiaban en sus cuerpos físicos, mientras que los magos confiaban en su fuerza mental para interferir con la realidad. La técnica de meditación natural aumentó la fuerza mental. En cuanto al método de meditación de Mage, era usar la fuerza mental de Mage para entrar en contacto con el mundo elemental y luego fusionarlo con los elementos para lograr el propósito de aumentar la fuerza mental. Vox.com. El proceso era sencillo, y lo que Ellie tenía que hacer era completar el primer paso, que era sentir el mundo elemental. Mientras uno pudiera sentir el mundo de los elementos y completar su primera meditación completa, uno podría ser considerado un aprendiz de hechicero principiante o un mago de nivel 1. Este proceso fue muy difícil pero también muy simple. De acuerdo con lo que dijo Sale en Metatron, la duración del entrenamiento de un mago puede ser tan corta como de unos pocos días a medio mes o tan larga como de 1 a 2 meses. La duración no sería demasiado larga, y la más larga no superaría los 4 meses. Me pregunto qué tan talentoso soy. Ellie estaba un poco curioso, esperando que todo saliera de acuerdo al plan. El método de meditación no fue muy largo y Ellie lo memorizó rápidamente. Cerrando su cuaderno, lo recitó 2 veces para asegurarse de que no había olvidado nada. Luego, Ellie respiró hondo, cerró los ojos y se preparó para comenzar su primera meditación. 2 horas después, Ellie abrió lentamente los ojos. Él había fallado. Durante 2 horas completas, trató de sentir el reino elemental, pero no pudo sentir nada. Solo había un sentimiento vago, pero no podía capturarlo. Las notas habían descrito esta situación antes, y era normal. Lo que tenía que hacer era convertir ese rastro en una entidad real dentro de 2 meses. A partir de ahí, realmente pudo sentir el reino de los elementos y entrar en el reino extraordinario. Sentir el mundo elemental era parte del plan de Ellie. Después de todo, incluso si fuera un gran talento, le sería imposible tener éxito en su primer intento. Ellie también entendió que su talento podría no ser tan bueno. Ellie no se desanimó por su primer fracaso, pero después de un tiempo, volvió a cerrar los ojos y comenzó su segunda reflexión. El resultado fue obvio. El segundo intento fue todavía un fracaso. Al observar el cielo a través de la ventana, Ellie supo que era tarde, así que escondió el libro y se fue a dormir. Ese fue el primer día que Ellie llegó a este mundo. Espero poder convertirme en un mago de nivel 1 lo antes posible. Antes de ir a dormir, pensó Ellie. 2 meses después. Maldita sea, fallé de nuevo. En la habitación, las cejas de Ellie estaban fuertemente fruncidas. Su intento de percibir el mundo elemental había fallado una vez más. Habían pasado 2 meses desde la primera meditación de Ellie. Poco a poco se había ido adaptando a la vida aquí, al camino lleno de heces y basura, al pan negro y duro, y al trabajo en la biblioteca. Durante este período de tiempo, Ellie persistió en su meditación todos los días mientras aprendía los conocimientos relevantes para trabajar duro para el próximo examen. Aunque se sentía bien consigo mismo, todavía era mucho peor que aquellos que habían aprendido desde jóvenes. En los últimos 2 meses, Cart había cambiado su área de trabajo, por lo que Ellie rara vez lo veía y estaba muy feliz por eso. Por supuesto, lo más importante seguía siendo el progreso de llegar a ser un mago de nivel 1. Todavía estaba atascado en el primer paso. Así es. Todavía no había sentido la existencia del reino de los elementos.
Ellie había pensado originalmente que su talento podría no ser considerado bueno, pero tampoco debería ser malo, pero la realidad le dijo que su talento debería estar en la parte más baja. A mi ritmo actual, me temo que tendré que encontrar otra salida en un mes. Ellie frunció el ceño y reflexionó. Sin duda, ser bibliotecario era un buen trabajo. Si se iba, temía que fuera difícil encontrar un trabajo con tan buen ambiente y buena paga en poco tiempo. La otra opción era hacer trabajo manual, algo que Ellie no estaba dispuesto a aceptar. Afortunadamente, el libro proporcionó la solución. Ellie sacó el cuaderno escondido de la ranura de la cama de madera contra la pared y lo abrió. El libro era muy grueso y el papel muy duro. Tenía unas 100 páginas. Ellie comenzó a hojearlo y su poderosa memoria le permitió encontrar la página que quería ver. Aplasta la flor blanca rizada. Su olor podría ayudarte a sentir el reino del elemento. La flor blanca rizada era un precioso material medicinal. Para los caballeros, era muy efectivo para curar heridas, pero para los magos, era uno de los medios importantes para sentir el reino elemental en las primeras etapas. La razón por la que no lo compró antes fue porque era demasiado pobre. Dio la casualidad de que recibió su salario hace unos días, y un señor le dio una propina hace unos días, lo que le hizo pensar en este método. De hecho, no fue gran cosa que su meditación fuera lenta. Después de todo, él era inmortal. Mientras siguiera meditando, algún día podría sentir el reino elemental. Esto no fue un problema porque nunca había oído hablar de un aprendiz que ni siquiera pudiera sentir el reino elemental. Él no estaba demasiado preocupado por su lento progreso. Aunque no tenía mucho talento, mientras meditara, su poder espiritual siempre mejoraría y eventualmente alcanzaría ese límite. Aunque este tiempo podría ser de 20 años, 30 años, 50 años o incluso 100 años. A él no le importaba nada de eso. Después de todo, mientras pudiera avanzar, el tiempo no era un problema para él. Las especies mortales siempre tenían prisa, y su corta vida era una razón importante. Sin embargo, para él, era exactamente lo contrario. Esta fue también la razón por la que Ellie había establecido la ruta general de avance mediante la agricultura. Esto podría no ser lo suficientemente emocionante, pero era el camino más adecuado para él. El único obstáculo en este camino era encontrar un lugar donde pudiera cultivar en paz. Ellie había elegido la biblioteca. Esta fue también la razón por la cual Ellie estaba un poco ansioso. No tuvo elección. Si quería cultivar con seguridad, primero tenía que tener un campo. La biblioteca no estaba mal. No solo había una gran cantidad de libros para leer, sino que el lugar no era tan simple como parecía. Se decía que el jefe de la biblioteca tenía una estrecha relación con el emperador. Entonces, primero compraré algunas flores blancas rizadas y avanzaré a un aprendiz. Luego, aprenderé memoria rápida y aprobaré el examen. Y luego, me quedaré en la biblioteca hasta que no pueda. Él entró en detalles sobre qué hacer a continuación e inmediatamente sacó todas sus pertenencias del surco. 2 tarros de plata y 34 tarros de cobre. Esto fue solo porque había ahorrado su salario durante los últimos 2 meses. Soy pobre. Eli suspiró. No sabía el precio exacto de la flor de rizo blanco, pero sabía que no era barata. Capítulo 5. Mago de nivel 1. Después de pasar por un pequeño sendero, Ellie se arregló la ropa y se quedó con los tarros de plata que había traído consigo. Se dirigía al mercado que vendía hierbas. El mercado estaba ubicado en la parte este de la ciudad imperial, ciudad de Hunlin. Ellie tuvo que pasar por los barrios marginales y la ciudad para llegar a ella, y optó por tomar la carretera principal. Después de todo, aunque esta era la capital, uno debería entender que había lugares oscuros. En los caminos oscuros había pandillas, matones y gente peligrosa. Pronto, llegó al mercado. Después de una simple consulta, Ellie entró en una farmacia. ¿Tienes alguna flor blanca rizada? Frente al mostrador de roble, Ellie golpeó la mesa y le preguntó a la persona que estaba adentro. El personal del mostrador era un hombre de mediana edad que parecía tener 40 o 50 años. Tenía un par de ojos marrones que se veían muy débiles, pero cuando escuchó la voz de Ellie, sus ojos comenzaron a iluminarse gradualmente y respondió con una sonrisa, sí, sí. Una flor blanca son 20 alquitranes de cobre. Era tan caro. ¿Por qué es tan caro? Preguntó Ellie. Después de que se activó la flor de rizo blanco, el aura que emitió solo pudo durar 1 hora. Uno definitivamente no fue suficiente. Necesitaría por lo menos la porción de una semana, que eran 7. 7 de ellos serían un tarl de plata y 40 tarls de cobre.
Señor, la flor de rizo blanco crece en los pantanos oscuros y, a menudo, está rodeada de serpientes venenosas y escorpiones. Es muy difícil recogerlo. Cada una de estas flores blancas rizadas es difícil de conseguir. Gritó el dependiente de la tienda. Hazlo más barato. Compraré más. Eli lo ignoró y dijo directamente. ¿Eres boticario? El dependiente de la tienda preguntó con curiosidad. Uno tenía que saber que la gente común no necesitaría grandes cantidades de hierbas en absoluto. Solo un boticario lo haría. No. Oh, no importa entonces. Como no era boticario, el dependiente no estaba tan emocionado. Luego miró el atuendo de Eli y dijo. ¿Qué tal esto? Si compras más de 10 flores a la vez, puedo hacerte un descuento de 5 cobres. Eso ya es un gran descuento. Si compras más de 5 flores, te sale 2 cobres más barato. Entonces dame 10 flores, dijo Eli después de pensar por un momento. 7 flores pueden no ser suficientes, pero 10 deberían ser suficientes. Además, no fue gran cosa que le quedaran algunas flores. Las flores blancas rizadas eran uno de los ingredientes de muchas pociones básicas. Está bien, dijo. El tendero sonrió y entró en la pequeña casa en la parte trasera. Cuando volvió a salir, tenía 10 flores blancas empaquetadas en la mano. Los bienes intercambiados. Después de pagar, se fue. De vuelta a casa, Eli sacó la flor blanca rizada. La flor blanca rizada era una especie de flor blanca como el arroz con pétalos carnosos. Sus raíces caían como tentáculos. Era difícil imaginar que esta planta de aspecto ordinario pudiera ayudar a sentir el mundo elemental. Aplastó una flor blanca rizada y la colocó en un recipiente que había preparado de antemano. Una tenue fragancia floral se extendió de inmediato. Cuando lo olió, Eli sintió que todo su cuerpo se estremecía. Sabiendo que el tiempo era precioso, Eli inmediatamente se sentó en la cama y comenzó su primera meditación del día. Un olor refrescante llenó la habitación. Eli cerró los ojos y comenzó a sentir el mundo elemental. En su confusión, puntos de luz elemental comenzaron a aparecer en su conciencia. Esos eran los elementos, pero era como si hubiera una capa de membrana entre él y los elementos. Podía verlos, pero no podía tocarlos. El olor de la flor blanca rizada siguió estimulando el espíritu de Eli, y la distancia entre ellos se fue acortando poco a poco. Una hora más tarde, Eli abrió los ojos, revelando una expresión emocionada. Aunque todavía no podía sentir el reino de los elementos esta vez, podía sentir que con la ayuda de la flor blanca rizada, definitivamente podría sentir el reino de los elementos en medio mes o incluso menos. Casi estamos allí. La flor blanca rizada fue efectivamente efectiva, pero fue un poco costosa. Si Eli tuviera suficiente dinero, podría comprar directamente una gran cantidad de flores blancas rizadas. Creía que sería capaz de sentir el mundo elemental en menos de 3 días, pero su vida era indefensa y pobre. Sin embargo, no importaba. Mientras avanzara un aprendiz, todo estaría bien. 10 días después. Es hoy. Eli miró la última flor blanca frente a él con calma. Con la ayuda de la flor de rizos blancos, Eli finalmente había tocado el límite del reino elemental, y estaba a solo un paso de distancia. Hoy era el día en que se abriría camino para convertirse en un mago de nivel 1. Aplastando la flor blanca rizada, como de costumbre, Eli entró en un estado de meditación. En su conciencia vacía, Eli era como un fantasma, y a su alrededor había partículas elementales que eran casi transparentes, flotando libremente en el aire. Finalmente, de repente, fue como si una barrera invisible hubiera desaparecido. No hubo más obstáculos entre él y el mundo elemental. Una gran cantidad de partículas elementales ahogaron instantáneamente a Eli, transformando este cuerpo débil que estaba en contacto con los elementos por primera vez. Al principio, quería observar este estado en detalle, pero a medida que entró en contacto con los elementos, solo sintió que su cabeza se volvía más y más pesada. Finalmente, después de más de 10 minutos, cayó en un sueño profundo. Ya era tarde en la noche cuando se despertó. Entonces, ¿soy un aprendiz de mago ahora? Eli se incorporó. Incluso con los ojos abiertos, todavía podía sentir los débiles elementos a su alrededor. Su fuerza mental parecía haber logrado un gran avance también. Esto hizo que Eli sintiera que podía sentir su entorno más claramente. De hecho, mientras lo pensara detenidamente, incluso podría recordar todo lo que había sucedido hace unos días. Por supuesto, esto no fue lo más emocionante. Lo más emocionante fue que finalmente pudo aprender King Memory. Aún hay tiempo. Todavía hay tiempo para todo. Eli finalmente dejó escapar un suspiro de alivio.
Si no lograba pasar al nivel 1 después de 3 meses, estaría en serios problemas. Afortunadamente, solo le tomó 2 meses y 10 días abrirse paso. Para ser honesto, había tomado demasiado tiempo, pero Ellie se sentía bien. Después de todo, no había nadie más a su alrededor con quien comparar. Hablando de esto, Ellie notó algo extraño. Llevaba 2 meses en la biblioteca, pero no había oído nada sobre mages. Parecía que este era realmente un reino para caballeros. Parece que el dueño de ese libro no es simple. Ellie pensó en el autor del cuaderno, sale en Metatrin, pero no sabía quién era. Olvídalo. No pensemos en eso. Debería concentrarme en el modelo de hechizo de King Memory. No hubo respuesta después de pensar durante mucho tiempo, por lo que Ellie simplemente se rindió. Después de todo, nada de esto tenía nada que ver con él en este momento. Su objetivo principal ahora era aprender memoria rápida. De acuerdo con las notas sobre las cosas a tener en cuenta al lanzar brujería, Ellie concentró su fuerza mental y luego usó su fuerza mental para dibujar un modelo de memoria rápida en su conciencia. Debido a que era su primera vez, cada paso suyo fue tomado con mucho cuidado. Sin embargo, debido a que todavía no estaba muy familiarizado con ella, falló cuando estaba construyendo la runa completa. Como esto no consumía mucho de su poder espiritual, comenzó a dibujar el modelo nuevamente después de 10 minutos de reflexión y descanso. Después de 3 fallas, finalmente completó la runa. Memoria rápida, aprendido.